Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la Orden de Valaquia, capítulo número 17. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la hechicería, también sobre algunos personajes célebres de la historia de la brujería, y adicionalmente también vamos a estar abordando algunos temas como es la magia del caos. Sin más preámbulo, nos vamos de inmediato con el primer tema. Personaje icónico de lo que la magia vudú nos tiene acostumbrados. Estoy hablando de Marie Laveau, quien era también conocida como la reina del vudú. Mujer oriunda de Nueva Orleans, esta ciudad que está en el sur de Estados Unidos y la cual es famosa en el mundo entero por su gastronomía, también por el festival de Mardi Gras y por la gran variedad de leyendas urbanas que la envuelven. Es muy nombrada sin duda en el círculo esotérico por la temática vampírica, la cual ya hemos abordado, y sus innumerables casos. Muchas de aquellas leyendas y misterios están íntimamente relacionadas con la magia vudú. Ella fue una de sus practicantes más famosas. Nació posiblemente el 10 de septiembre del año 1794, aunque algunas fuentes dicen que fue por ahí por el 1801. Es solamente para darte un contexto, el tema de su nacimiento. El vudú, por su parte, es una enigmática religión que mezcla ritos y creencias del cristianismo y de las antiguas religiones africanas, llegadas a América en los barcos de los esclavos procedentes del sur de África. Existen diferentes tipos de magia vudú, en el que se practica en el estado de Luisiana, por ejemplo, también el que encontramos en Cuba o en Brasil, e incluso en Puerto Rico, Haití y en el resto de África. Es más probable que Marie Laveau practicara el vudú de Luisiana, sin descartar que tuviera igualmente influencias de los otros. Fue hija de una esclava liberada llamada Marguerite d'Arcantré y de Charles Laveau. Con el tiempo, Marie fue creciendo, se convirtió en una joven bastante bella, de un largo cabello negro, piel morena y ojos de mirada penetrante. Esa era la descripción que hacía la gente de Marie Laveau. Le gustaba cubrirse el cabello con un casquete, el cual fue confeccionado con tela de colores brillantes. A los 18 años se casó con un afroamericano libre, emigrante de Haití, llamado Jacques Paris. A pesar de que los dos eran católicos y se casaron en la Catedral de San Luis, se dice que ya entonces la pareja practicaba el vudú. Se dice que la mayoría de los investigadores afirman que Marie y Jacques no tuvieron descendencia alguna. Los registros de la Catedral de San Luis documentan el bautismo de dos hijas. La primera fue Marie-Angélie Paris, bautizada en el año 1823, y Félicité Paris, bautizada en 1824. La fecha de bautismo de Félicité indica que tenía 7 años en el momento de su bautismo, lo que significaría que nació hacia 1817, 2 años antes de que tuviera lugar el matrimonio entre Marie y Jacques. El misterio empezó a rodear a Marie Laveau muy pronto. Esto vino junto a la desaparición de 2 de sus primeras hijas. Hay que añadir también la desaparición de su marido, el señor Paris, en misteriosas circunstancias. Tampoco existe registro alguno de cómo fue la muerte. Lo que sí sabemos con certeza es que tras su desaparición, Marie, que se hacía llamar la viuda Paris, empezó a practicar de forma más abierta y sin tapujos el vudú. Alrededor de 1826, Marie encontró de nuevo el amor en la persona de Louis Christophe Dusmenil, de Glapion, con el que se cree que tuvo 15 hijos. Realmente esta es una cifra exorbitante. Se conocen 5 sobrevivientes. Una fue Marie Laveau II, quien fue quizás la descendiente más importante y más reconocida de esta pareja. Glapion provenía de una familia blanca rica de Nueva Orleans y pasó los últimos 30 años de su vida en compañía de Marie Laveau, recordando que las parejas interraciales eran comunes en Nueva Orleans, aunque la ley les prohibía casarse. Curiosamente, Glapion también murió en circunstancias raras, y nuevamente la gente comenzó a sospechar que la reina del vudú algo tenía que ver.
ya que sin duda la pareja no se estaba llevando bien y todos conocían el poder y la influencia que esta mujer tenía. Tras la muerte de su segundo esposo, Marie abrió una peluquería en el centro de Nueva Orleans, en la que ayudaba a las mujeres más adineradas de la ciudad, que también asistían en gran número, no solo para peinarse, como uno creería, sino para solicitar a Marie otro tipo de servicios. ¿Cuáles? Se preguntarán. Los más reconocidos eran realizar muñecos vudú, pociones y un hechizo que se llama bolsa gris gris, el cual es un amuleto originario de África que se supone otorga protección a cualquier persona que lo porte del demonio. Igualmente atraía la buena suerte. Estas se componían de hierbas, especias, azúcar, piedras y otras reliquias sagradas que no se contemplan en detalle. Igualmente, hay otra versión más oscura que documentan que este amuleto también era capaz de tomar el control de otras personas e incluso hacerles perecer. Esta era una práctica bastante temida por los franceses en la época de la Revolución Haitiana. Como te decía, Marie era reconocida, respetada y temida al mismo tiempo en los círculos más prominentes de una ciudad en la que los blancos y negros convivían de manera muy estrecha. Conocedora de los secretos para preparar pócimas con diversos y extraños ingredientes, que podían ser hierbas, aceites, piedras, huesos, cabello, clavos y hasta tierra sucia. Es posible que sus conocimientos acerca de las sustancias que provocaban enfermedades, alucinaciones y la muerte los obtuviera durante su relación con un enigmático personaje, el Dr. John, también conocido como Bayou John y Príncipe Juan. Capturado como un esclavo en Senegal, este hombre se convirtió en un destacado rey vudú a finales del siglo XIX en Nueva Orleans. Existe también la idea de que Marie se formó bajo la dirección de dos mujeres. Sanité Dédé, una de los nombres más temidos en los círculos del vudú de Nueva Orleans entre 1803 y 1820, y también de Marie Salopé, otra reina vudú a la que acabaría sustituyendo, producto de la avanzada edad de Salopé. También hay información que su abuela Caterina era una practicante de vudú. En sus prácticas, Marie combinaba ciertos elementos del catolicismo con la magia africana y era muy conocida su mascota, la cual era una gigantesca serpiente llamada Zombie, por la que Marie sentía gran devoción. Era tal el poder de Marie Lebu que se decía que tenía la capacidad de crear encantamientos y maldiciones, lo suficientemente poderosos para alcanzar hasta una tercera o cuarta generación de descendientes. También era bien conocida por su disposición a ayudar a todo aquel que se le acercara pidiendo ayuda. Incluso apoyaba por medio de la oración a los condenados a muerte. Vamos al año 1830. Marie Lebu fue nombrada reina vudú en aquel año de manera oficial. Aquella mujer organizaba rituales principalmente en 3 lugares. El primero, su casa, en Sanan, donde conversaba con los clientes que se reunían con ella. En su patio trasero, un lugar bastante ataviado con todo tipo de elementos ceremoniales, esotéricos y mágicos. En este lugar se hacían ceremonias que conjuraban al espíritu del gran zombie y a la deidad vudú Dambalia Wedó, que se manifestaba a través de una serpiente. El segundo lugar era Congo Square, una plaza pública reservada como un espacio de reunión para los esclavos africanos y libres, donde Marie se reunía con ellos los domingos para bailar y rezar. El tercer y último lugar era Bayou Saint-Jean, a orillas del lago Port-Chartres, donde se llevaron a cabo las principales ceremonias entre los iniciados en esta religión. En aquellas ceremonias se cantaba, bailaba y tocaba el tambor chamánico. Los participantes eran poseídos por un poderoso espíritu. Durante esta ceremonia, Lebu iba acompañada de su rey, u oficiante masculino, de segundo rango. Con el paso del tiempo, esta mujer siguió con su gran fama, y la gente le seguía temiendo. Imagínate que eras vecino de Marie Lebu y evitabas pasar por la acera en la cual estaba su casa. Preferías cruzar e ir por frente. Si la encontrabas de frente también por la calle, mirabas para otro lado
En fin, la cosa era evitarla a toda costa, y que por nada del mundo enemistarte con ella. Aún así, el paso del tiempo no le da tregua a nadie, y María estaba envejeciendo. Algo sucedió con el parecido de su hija, conocida como Marie Lebeau II. Con ella llevarían a la comunidad a creer que Marie Lebeau no estaba envejeciendo, ya que su hija usaría la ropa de su madre y seguiría los pasos profesionales de ella, lo que llevaría a todos a pensar que los poderes de Marie eran tan fuertes que se mantendría joven para siempre. La información oficial nos dice que los registros del cementerio de Nueva Orleans prueban que fue enterrada en la tumba de la viuda de París, en el cementerio Saint Louis número 1. Esta es una de las tumbas más visitadas de aquel camposanto, en el cual se dibujan cruces como parte de un ritual que según sus visitantes conceden protección y ayuda. Hasta ahí nada muy excepcional sobre la vida de Marie Lebeau. Pero a continuación te voy a contar estas versiones que son de cierta forma más legendarias, de cierta forma mucho más oscuras e interesantes. Para lo cual te voy a pedir que te imagines el año 1860. Por motivos que se desconocen firmemente, iban a arrestar a Marie Lebeau. Tocan la puerta los oficiales encargados del arresto, fuera del domicilio de Marie Lebeau. Por segunda vez tocan la puerta. En esta ocasión aparece por la ventana la mano, solo la mano, de la reina Vodou, la cual hace una especie de seña de ademán. Luego de eso, y sin decir nada, cierra la ventana rápidamente. Algo muy raro comienza a sentir este oficial encargado de su arresto, ya que comienza a girar de forma involuntaria, su cuerpo se movía solo. Era como que giraba en círculos, incansables, no podía cesar de manera voluntaria. Al pasar algunos minutos, el policía continuó girando y como pudo, volvió a la estación de policía, muy asustado y enajenado. Ese mismo día, unos momentos después, se dirigen nuevamente a la dirección, calle Santa Ana, 1020. Esta vez van 2 policías. Y al tocar la puerta otra vez se repite que no aparece Marie ni nadie atendiendo al llamado. Lo diferente es que esta vez los oficiales comienzan a ladrar. Sí, a ladrar, a comportarse como canes, como perros. Había gente alrededor que los miraba, los observaba, se reía. Incluso habían algunos que se burlaban de esta situación, que no se entendía. Nadie sabía tampoco que era obra de Marie Lebeau para evitar este arresto. Nuevamente, apenas dejan de ladrar, estos 2 policías vuelven a la estación. Le comentan al resto lo que había pasado y ellos intentan idear un plan. Algo se tenía que hacer al respecto para poder arrestar a Marie Lebeau. Esta vez se dirige, a los pocos días, el jefe de policía, el encargado, y 3 de sus agentes más calificados. Comienzan a golpear fuertemente la puerta, insistentemente. En la primera ocasión, nadie contesta. En la segunda, empiezan a girar rápidamente, como en el primer caso, como el primer policía que ahí fue. Comienzan a girar sin cesar, rápidamente y en todas las direcciones. Sus cuerpos cansados, transpirando pero sin poder dejar de girar. Aunque intentaran sujetarse, no podían dejar de girar y de chocar entre ellos. No solo eso pasó. Al minuto o a los 2 minutos de estar girando, también comienzan a ladrar entre ellos, como en el segundo caso. Esto pasó por algunos minutos. Apenas finaliza esta situación que acaecía en ese momento tan rara y tan difícil de explicar para estos policías, es que corren, asustados, a la estación de policía a dejar registro de lo que por tercera vez ocurría y se les interponía para lograr el arresto en casa de Marie Lebeau. Al siguiente día, todo el cuartel aparece tras la puerta y rodeando la casa de Marie Lebeau. Llegan más de 30 oficiales, bastante enojados y serios. Ahora también incluyen bastón y revólver. Esta vez solo tocaron la puerta una vez. Apareció una mano por la ventana. Hizo un gesto, un extraño gesto con sus dedos. Y en ese momento los policías entraron en un profundo sueño
sin más. Todos se quedaron dormidos al cabo de unos segundos. Esta vez sí algo diferente sucedió, y es que Marie abrió la puerta pacíficamente y caminó entre ellos sin tener ninguna preocupación de que fueran a despertar, y salió tranquilamente a hacer su vida. La gente alrededor comenta que de noche vuelve, golpea con su escoba la puerta y ellos despertaron. No les quedó nada más a los oficiales que irse y quitar aquella acusación que otra mujer, algo cercana a Marie, le había realizado. Y también había un giro en esta historia, ya que quien había acusado a Marie Lebeau de este supuesto crimen fue quien finalmente resulta apresada por estos policías. Y esto solo nos confirma que Marie Lebeau tenía enemistad con muchas personas, sobre todo con otras sacerdotisas vudúes, producto de su influencia, y la acusaban mucho. Otras personas ligadas a la magia vudú decían que Marie hipnotizaba a la gente para conseguir los favores y para conseguir más poder e influencia en Nueva Orleans. Hay otros datos adicionales, por ejemplo, que en sus cultos, en estas ceremonias, ella soplaba whisky en la cara de los participantes y usaban unos polvos que hacían a la gente enloquecer. En esta plaza, Congo Square, es en donde sucedía esto, en donde cada semana hacían un ritual. Otro incidente digno de comentar es que uno de estos días en aquel lugar que te acabo de mencionar, la plaza Congo Square, se estaba realizando una de tantas ceremonias. El alcalde de aquel momento presencia esta actividad y al encontrarla algo alejada del cristianismo o algo rara que podría tal vez atemorizar a los turistas que transitaban por ahí y a la gente local también, lo prohíbe y ponen 4 policías de ronda a quedarse algunos días en esta plaza para evitar que ahí se congregara la gente que era convocada por la señora Marie Lebeau. Ese mismo día que ellos comenzaron a hacer estas rondas, los policías comenzaron a comportarse como perros. Marie chasquea los dedos y aparece Zombie, la serpiente de 6 metros, mientras estos policías seguían comportándose como perros. El alcalde vio esto y evidentemente no quiso nunca más prohibir algo que estuviera liderado por Marie Lebeau. De esta forma el culto siguió sucediendo año tras año sin ningún problema. Se decía también que Marie era una mujer especialmente bella y tenía aproximadamente unos 40 años cuando ocurre un incidente con su hija, Bella, también criolla. Ella no quería casarse con un novio que le habían impuesto, un hombre de unos 50 años, rico, algo falto de salud. A cambio de dinero, Marie, la madre, entrega a su hija, a Marie II, pero le dice a este hombre que solo le promete que su hija se casaría con él. Ese era el acuerdo. No le quiso prometer nada más. Este hombre, al estar muy entusiasmado con aquella chica, acepta este trato y en ese acuerdo le da a este hombre una porción de testículos de animal y también una bolsa de gris. Igualmente unos polvos que debería poner en la comida de la chica día tras día. Así que seguramente Marie había hablado con su hija porque ella finalmente acepta casarse con este hombre. Y la sorpresa y las noticias no se hicieron esperar. Había pasado menos de una semana y este hombre va donde Marie Lebeau y le dice que su hija lo ha hecho enloquecer, que lo arañaba, lo golpeaba e incluso que lo torturaba. Este hombre desesperado recurre pidiendo explicaciones, diciendo que le ayude, que por favor su hija se comporte, que no aguanta más. Pero ella le dice que cumplió su palabra y que su hija se casó con él. De lo demás, no se haría cargo. Evidentemente, luego de imponer su influencia, su fuerza, nadie querría enemistarse con Marie Lebeau. Así que este hombre se fue, perdiendo el dinero y cancelando el matrimonio. Otra situación también se vivió con unos vecinos que tuvieron en la casa de los Lebeau, en una casa en Santa Clara. Estos eran los Ferguson, que llegaron a escandalizarse por los rituales del patio trasero de Marie, en la cual ocurrían sacrificios, bailes y actos indecorosos.
Además de lo molesto que estaba porque María había amedrentado a este hombre rico las veces anteriores en las que ya habían discutido producto de esto mismo. Por lo cual Marie le va dejando unos pequeños muñequitos vudú en la puerta de la casa de los Ferguson. Recordemos que la familia Lebu hace poco se había mudado a ese lugar y no todos conocían quiénes eran ellos. Así que los muñequitos vudú comenzaron a enfermar a toda la familia Ferguson y sus negocios comenzaron a ir mal. Sus animales comienzan a morir trágicamente y en general pasaban cosas horribles. Se aguzanaban las ubres de una vaca y otros sucesos que les hicieron darse cuenta que había sido obra de su vecina Marie Lebu. Así que decidieron tomar sus cosas, huir de ahí y no volver nunca más. La mujer de la familia, Annie Ferguson, le cuenta después a otras personas que cuando se fueron a otra región, rápidamente volvieron a ser prósperos y sanos. Igualmente es un poco contradictorio lo que sucedía con Marie Lebu, ya que ella practicaba el vudú, pero desde pequeña que tuvo una relación muy cercana en la Iglesia Católica. Pero dicen que, producto de su abuela y de las personas con las cuales tomó contacto, ella heredó este poder, el cual era intransferible. Estaba en su destino el heredar este poder de magia vudú. Uno de los casos que a mí me llamó la atención en cuando estuve haciendo este capítulo fue que Marie, hay registro de que ayudó al hijo de un diplomático, el cual estaba sentenciado a muerte por algunos crímenes que se había cometido en ese entonces. Este diplomático acude a Marie y ella, a cambio de dinero y también le pidió una casa, le promete que lo ayudará, que va a evitar que sea asesinado como su condena, para lo cual Marie se prepara 3 días antes. Para esto se encierra en una catedral orando días enteros. Luego, el día anterior al juicio, dejó 3 pimientas, 3 semillas de pimientas en su boca. Toda la noche estuvo orando y con estas 3 semillas de pimienta en su boca. Antes de ir al juicio, se dirige al juzgado y deja esas pimientas en la silla del juez. Marie se sienta como una espectadora en el juicio y algo sucede en medio de este tribunal, con toda esa gente ahí esperando la resolución. Todo venía saliendo según lo que todos esperaban. El fiscal estaba muy seguro de la condena. Casi era irreversible que absolvieran a este hijo de este diplomático. Pero extrañamente el fiscal se enreda. Comienza a balbucear, a decir algunas palabras, a contradecirse, a decir que no está seguro de lo que está hablando y que quizás ha mentido. Se enreda en su diálogo, pero él no entiende qué es lo que le está sucediendo. Finalmente, al cabo de unos minutos, el juicio es completamente un circo. Y incluso el juez está riendo, sin saber qué sucede. El juicio exonera al joven. Esto ha sucedido de esta forma. Marie Lebu le dijo: Señor, le voy a ayudar a que su hijo no sea asesinado en ese juicio. Y todo termina con el fiscal riendo, balbuceando, distraído, y un juez muerto de risa, sin entender la situación ninguna de las dos partes. El señor finalmente le da a cambio las gracias y también el dinero y la casa que le prometió. Se sabía de que Marie Lebu visitaba a condenados a muerte con frecuencia. Ella se dirigía antes de que fueran ejecutados a ese lugar, a esa cárcel. Armaba una especie de altar en las celdas, realizaba un rito, oraba o ponía imágenes de deidades vudú, velas y todo lo que ella necesitara para poder ayudar a que estas personas murieran tranquilas. Al menos esa era la versión de Marie Lebu. Decía que era para que estas personas murieran en paz. Algunos indican que era para que Marie se quedara con las almas de estas personas luego de su fallecimiento. Se sabe que Marie se sentaba junto a los condenados, les llevaba una última cena a estos condenados, luego de que conversaran un rato y Marie les dijera que los iba a ayudar a expiar sus culpas. Entonces, en ese caso, ella preparaba un guiso, un propio de la región, un guiso bastante misterioso, maloliente y que no tenía muy buena pinta. Era raro porque los condenados preferían comer ese guiso antes que su última comida, en la cual podían elegir cualquier tipo de alimentación. Para su extrañeza, la gente aparecía muerta antes de la ejecución.
Seguramente aquel guiso provocaba estas muertes. O quizás era la droga zombie, que las personas al consumirlas parecían muertas. Los retiraban seguramente como cadáveres y al otro día, o al par de unas 20 o 30 horas aproximadamente, parecían vivir nuevamente. Es como que esta droga les hacía mantenerse en un estado catatónico y declarados muertos. Así es como los asistentes y familiares de Marie los desterraban aún catatónicos, ya que ella conocía el efecto de esta droga. Por eso se le acusaba que ella se quedaba con las almas de estas personas para sus dioses vudú y también utilizaba los cuerpos para su conveniencia. Marie tenía muchos contactos y conocía la vida de muchas personas producto de los chismes que se armaban en la peluquería. Tenía igualmente muchos informantes, que no solo le temían, sino que también estaba enterada de todo, y más aún, porque era una sacerdotisa vudú. Se conoce que ella tuvo 3 padrinos principales en su aprendizaje vudú. El primero fue el Dr. John, un africano de Senegal, hechicero oscuro de Vudú Congo. Sus rituales africanos de daño, matar, para torturar, eran una de las formas más oscuras de la magia vudú, de la cual aprendió Marie Leroux. De Sanité de Di, ella curaba, usaba una mambo, que era una de las vertientes sanadoras de la magia vudú, de la religión vudú. También aprendió de Marisalop, quien era una reina vudú la cual utilizaba medicamentos y protecciones muy poderosas ante cualquier energía negativa. Así es como ella aprendió de estas 3 fuentes, ya siendo una sacerdotisa bastante conocida. Ya casi era considerada indestructible. No solo hacía sus ritos en la plaza Congo Square semanalmente, sino que también atendía en su casa día tras día. También realizaba predicciones. Su celebración principal en víspera de San Juan, en el lago Pontchartrain, ahí, discretamente, algún número pequeño de personas se dirigían a ese lugar en la noche y hacían una recopilación de leña. Luego de esto, hacían una fogata muy cerca del agua, muy cerca de aquel lago, entre medio de algunas oraciones, de algunas concentraciones de energía. A medida que iban tirando estos leños, pedían deseos. Seguido de esto, había un caldero, y en este caldero se vertía un líquido dentro. A medida que se iba vertiendo este líquido, ellos danzaban y cantaban y tocaban tambores alrededor de este caldero. También retiraban su ropa, menos Marie y su asistente. La gente se encontraba en un frenesí, mientras Marie tiraba este polvo en la cara de estos asistentes y también un whisky. Lo más oscuro que se comenta de estos rituales es que hacían sacrificios de serpientes negras. Los trozos se lanzaban a la hoguera. Habían gatos que también se mataban sobre el caldero. Se lanzaba también un gallo y algunos polvos mágicos, seguido de un canto. Luego se arrojaba una sustancia que hacía cambiar el fuego de intensidad y de fuerza. Seguidamente de esto, entraban al agua y se repartían esta pócima para beberla. Si quedaba algo, lo dejaban para el siguiente año. Luego de esto, durante horas seguían los cantos, las danzas. Apagaban la hoguera cuando ya estaba amaneciendo y tranquilamente, así como comenzó, sin dejar rastros, cada persona se iba nuevamente a su hogar. Quienes asistían a este ritual comentaron en alguna ocasión que Marie cambiaba y tomaba distintas formas, que tomaba forma de serpiente, de otro reptil, de ratón e incluso de lobo. Y aún así nos podemos encontrar con muchas más historias y relatos sobre Marie Leroux, que estas historias eran realmente inverosímiles. Ella sabía sin duda cómo matar gente, y lo hacía. Esto lo podemos pensar por las desapariciones del señor Clapion y París, y de otras personas que se enemistaron con esta mujer. Cada vez que alguien se enojaba con Marie Leroux, extrañamente le iba mal o aparecían muertos. En algunos sitios incluso la trataban de la mejor forma posible, como si de una reina se tratara. Todo por miedo a su venganza. Con lo último que voy a cerrar va a ser con la información de que Marie Leroux también se conoce que en una de sus viviendas había muchos niños huérfanos.
Y se decía que Marie no solo utilizaba la sangre de estos niños para sus rituales, sino que también cuando ella envejecía iba a cambiar su cuerpo por algún cuerpo joven, ya que ella conocía aquel ritual de magia vudú. Todo esto sobre Marie Leroux me hizo acordar sobre el Grimorio Malleus Maleficarium, el cual también traducido sería el martillo de las brujas. Me imagino que aquí en la audiencia todas las personas deben haberlo conocido y tal vez más de alguno lo leyó también. ¿De qué se trata este Malleus Maleficarium? Bueno, es un clásico grimorio de la época antigua, del siglo XV, el cual fue escrito por Heinrich Kramer y Jacob Springer. Este libro se utilizó como una guía para la identificación, persecución y eliminación de supuestas brujas durante la caza de brujas que tuvo lugar principalmente en Europa de los siglos XV al XVII. Por ejemplo, trataba sobre la identificación de brujas, y es que este grimorio proporcionaba detalladas descripciones de cómo identificar a una bruja. Enumera características supuestamente comunes, entre ellas, como las marcas en el cuerpo, supuestos pactos con el diablo y comportamientos sospechosos que estas mujeres tenían. El tratado abogaba por el uso de torturas para obtener confesiones de las supuestas brujas. Estas pruebas eran basadas en confesiones obtenidas bajo tortura. Eran vistas como fundamentales para demostrar la culpabilidad de una persona. Se creía que la tortura era un medio para purificar el alma de la bruja y llevarla a confesar sus actos diabólicos. Después de la identificación y la confesión, las brujas eran llevadas a un juicio. El Malleus Maleficarium proporcionaba pautas sobre cómo llevar a cabo estos juicios igualmente. Aunque a menudo estos juicios eran procesos injustos y carentes de garantías legales. La ejecución de las personas condenadas por brujería solía llevarse a cabo mediante métodos extremadamente crueles, como por ejemplo la hoguera. Igualmente, este texto contribuyó a la estigmatización de las mujeres al afirmar que eran más propensas a practicar la brujería, debido a su supuesta debilidad moral y su conexión con la tentación. Esto llevó a una persecución desproporcionada de mujeres, especialmente aquellas que no se ajustaban a las normas sociales de la época. Los inquisidores desempeñaban un papel clave en esta caza de brujas y en la aplicación de las enseñanzas del Malleus Maleficarium. Los vecinos a menudo eran alentados a denunciar a aquellas personas que consideraban sospechosos, y las acusaciones se basaban a menudo en chismes, rivalidades personales o incluso algunas veces prejuicios. Y sin duda la influencia de este texto contribuyó a la propagación del pánico sobre la brujería en la Europa de la época. Y miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron víctimas de persecuciones y ejecuciones totalmente injustas. A medida que fue avanzando el tiempo, la caza de brujas fue finalmente desacreditada y repudiada, pero su legado oscuro perdura en la historia europea. Hay que comentar que sabemos que estas acusaciones eran injustas y los juicios igualmente, pero por ejemplo, para entrar más en detalle en el tema de los interrogatorios y las torturas, que eran herramientas comunes para obtener confesiones de estas supuestas brujas, la creencia predominante era que las brujas debían ser forzadas a confesar sus pactos con el diablo y a nombrar otras supuestas brujas. Si tú nombrabas otras personas que podías acusar, seguramente con suerte podría ser liberada, si es que se podía identificar que era simplemente una víctima de estas otras supuestas brujas. Esto alentaba que entre una persona acusada y otra pudieran haber traiciones, y seguramente era para tú poder salir libre, acusabas a otra persona. Sencillamente era eso. La tortura física y psicológica eran extremadamente utilizadas. Y las confesiones obtenidas bajo estas condiciones eran a menudo dudosas en términos de veracidad. ¿Qué pasaba una vez que se obtenían estas confesiones? Bueno, se llevaba a cabo un juicio bastante informal. Estos juicios solían carecer de garantías legales adecuadas y las pruebas se basaban en confesiones de testimonios de testigos, a menudo obtenidos bajo tortura igualmente, y de evidencia circunstancial, que podría ser, por ejemplo, que te vieron de noche con una capa y pensaron que eras una bruja porque andabas a esa hora en la noche y no te atacaban los lobos, por darte un ejemplo bastante vago. Si el tribunal, en este caso para nada era un tribunal de expertos, podían ser cualquier persona,
consideraba a la persona acusada culpable de esta brujería, se pronunciaba una sentencia, y estas penas variaban, pero la hoguera era el método de ejecución más comúnmente asociado para estos casos de brujería. Igualmente habían otras penas que, por ejemplo, eran la horca o la decapitación. Sin duda, estas confesiones y estos juicios tenían un efecto dominó. Una vez que una persona confesaba y nombraba a otras supuestas brujas, se iniciaba un efecto dominó. Porque con más arrestos y acusaciones basadas en las confesiones previas, esto llevaba a menudo a una persecución masiva de personas inocentes en la comunidad. Pero nosotros sabemos que la magia trae consigo maldiciones, algunas veces. Aquí te traigo una que es bastante interesante de comentar. Esta famosa maldición egipcia se cree que está asociada con una momia de 1881. En ese año, Douglas Murray, de la Oficina de Extranjería Británica en Egipto, compró una momia al gobierno egipcio y la llevó a bordo en el mismo barco en que la regresaba a Inglaterra. Poco tiempo después de haber zarpado el barco, Murray se disparó en la cabeza y murió instantáneamente. Uno de sus asistentes que tomó la custodia de la momia descubrió que mientras él estuvo a bordo en el barco, fracasaron todos sus negocios, enfrentando así una inminente quiebra. Pensando que de algún modo la momia fue responsable de la muerte de Murray y de sus problemas, este hombre la vendió. Para liberarse de este pensamiento que la momia podía traer la maldición, quería evitarlo a toda costa y se la vendió a un anticuario de Londres, que la llevó inmediatamente al Museo Británico, y el señor Wallis Budge, quien era un egiptólogo muy famoso. Esta persona administraba la sección egipcia del museo para aquel entonces. Uno de los dos hombres que llevó la momia al museo se rompió su pierna y el otro murió repentinamente al día siguiente. El doctor Budge, quien ordenó fotografiar la momia tan pronto como fue instalada en el museo, descubrió que la fotografía mostraba inexplicablemente la cara de una mujer con una aterrorizante expresión de odio. Budge no pudo indagar nada con la persona que tomó la fotografía, pues ésta también murió inmediatamente después de fotografiar aquella momia. Perplejo por todas las tragedias asociadas a la momia, Budge removió sus envolturas y encontró el cadáver de una mujer inusualmente bien conservado. El descifrado minucioso de las inscripciones sobre la caja que contenía la momia reveló que el cuerpo pertenecía a una sacerdotisa del dios Amon-Ra de Tebas, quien daba renombre a las sacerdotes y sacerdotisas por sus poderes mágicos. Hasta este punto, la prensa británica había dado a este caso una exagerada publicidad en aquel entonces. Este hecho, junto a la desagradable y a menudo atemorizante impresión que la momia daba a los visitantes del museo, hizo que las autoridades del mismo decidieran venderla. Un empresario americano la compró para llevarla después a los Estados Unidos, pero la momia nunca tocó costas americanas, pues el barco que la transportaba era el SS Titanic. Maldición o no, es una historia digna de comentar en este podcast, ya que me parece bastante interesante. La vida de los egipcios en general estaba tan influenciada con creencias mágicas que tanto su arte como su literatura trascendieron por estas ideas. Las paredes de las pirámides estaban inscritas con bosquejos mágicos y religiosos. Es un tema que abiertamente todo el mundo ya lo conoce. Y estos bosquejos o dibujos incluían algunos rituales de tiempos neolíticos incluso. También había un gran número de hechizos mágicos. Estas inscripciones instruían al faraón para que respondiera correctamente a los dioses en el momento de su juicio, de tal forma que podía asegurarle el éxito en su búsqueda por la inmortalidad. Había dos clases de magia entre los egipcios antiguos. Una se usaba con el propósito legítimo de ayudar a los vivos y a los muertos. La otra era sencillamente la magia negra, destinada a traer muerte y destrucción sobre la infortunada víctima del mago. Mientras que la magia de los sumerios y posteriormente la de los asirios y caldeos
estaba dirigida para protegerlos del mal e invocar la ayuda de dioses para su seguridad. La magia egipcia, en cambio, se destinó para controlar los dioses y hacer que las divinidades atendieran el propósito de los magos. Los conjuros y las invocaciones a dioses y demonios eran usados para llamar a estos espíritus y que se materializaran frente al conjurante. Estos resultados se lograron usando palabras de poder, talismanes y armas egipcias. Era imperativo que los conjuros fueran pronunciados con un tono apropiado de voz para que fueran eficaces. Algunos rituales egipcios existía el uso de ungüentos mágicos preparados con alucinógenos venenosos. Ciertamente no es raro que Egipto se conociera entre otras naciones de ese tiempo como una tierra de magos y hechiceros. Escritores hebreos y griegos o romanos describieron ampliamente el talento de los egipcios para la magia y se refirieron a ellos como poseedores de poderes que estaban más allá de la concepción de la imaginación humana. Los hebreos alardeaban incidentalmente que Moisés era un gran adepto de los misterios egipcios, ya que Moisés fue nombrado príncipe real en la corte del faraón. Lo más probable es que la pretensión de los hebreos tuviera bases sólidas, ya que no es un secreto que los príncipes de Egipto eran muy adeptos a la magia y a la hechicería, y que las experiencias que tenían que pasar para ser aceptados como miembros de esta casta sacerdotal eran aterrorizantes, eran muy duras de ver. Solo el más valiente podía invocar un demonio y permanecer firme cuando la criatura temerosa aparecía. Los poderes mágicos de Moisés para ellos eran innegables. Era un hombre que convertía un palo en una serpiente y viceversa. Si alguien podía hacer eso, tenía que saber magia. Incidentalmente, esta hazaña ha sido desarrollada en Oriente desde la antigüedad y es todavía un truco favorito de los faquires de la India. Convertir las aguas del Nilo en sangre y traer una plaga de langostas eran también parte de sus juegos de trucos. Tal vez el secreto de Moisés sobre los magos egipcios era que la vara de poder que él y Aarón poseían, esta vara, un símbolo de poder de los magos egipcios, era antes cargada con las vibraciones personales de su dueño. Su poder era proporcional al poder del mago. De este modo, parecía obvio que Moisés tenía más poderes mágicos a su disposición que los que le enseñaron las artes mágicas de la casta sacerdotal egipcia. Debe haberse arrepentido enormemente de enseñarle todo lo que sabían a Moisés, para que luego éste arremetiera contra ellos impunemente. Aunque los magos egipcios no podían imitar los milagros de Moisés, eran capaces de hacer cosas inigualablemente maravillosas, con el solo hecho de pronunciar los nombres de sus dioses o las palabras de poder que habían aprendido a proferir. Hay registrados muchos ejemplos de magos egipcios destruyendo a enemigos, recitando unas cuantas palabras mágicas o desarrollando una simple ceremonia. Esta magia de Moisés era una mezcla de magia egipcia y conocimiento cabalístico. Lo que obviamente hizo Moisés fue combinar las enseñanzas egipcias con la magia caldea, traída a los hebreos por su padre Abraham. Este poderoso sistema mágico que combina las mejores enseñanzas de los dos antiguas e influyentes culturas de todos los tiempos. En esos tiempos habían otras clasificaciones de magia y intenté separar algunos de estos enormes conocimientos por sus diversos aspectos. Y también encontré un ejemplo hecho por Voss de BC en su pequeña enciclopedia de las ciencias ocultas. Aquí él divide la magia en 4 partes. La magia natural, que sería la habilidad para desarrollar ciertos actos mágicos por medio de un conocimiento más profundo de las leyes de la naturaleza. Esta fue la magia de Hermes Trismegisto y Zoroastro. Dentro de ella yacen ocultos los secretos de la cábala. La magia matemática y el conocimiento avanzado y minucioso de las leyes mecánicas. Esta fue la magia, por ejemplo, de Alberto el Grande. Igualmente estaba la magia perniciosa, que era aquella que trataba con filtros, pócimas o metamorfosis. Fue la magia del señor Agripa Cornelius, Circe y Medea. También está la magia ceremonial, la cual era considerada la más poderosa y temerosa de todas. Provee una interrelación con ángeles y demonios. Esta es la magia de la hechicería, el satanismo y el ocultismo trascendental. La magia, por tanto, es libre, así como lo es el humano, que posee 2 distintas personalidades, la demoníaca y la divina. El mago tiene acceso libre a las 2. Cuando es capaz de armonizarlas, se convierte en el hombre perfecto. Los gnósticos creían que la materia era mala
La verdad esotérica tras de esta creencia es que el hombre se encuentra entre dos mundos, uno de materia y otro de espíritu. El ser humano es un espíritu atrapado en su cuerpo material. Mientras más ceda a la materia, más estará propenso al exceso y por ende a la maldad. La materia en sí no es mala, simplemente conduce a la exageración. El mago que aprende este secreto y puede controlar y armonizar la materia con el espíritu, ese es verdadero adepto. Para él lo material deja de ser importante. Él sabe que su cuerpo es solo un medio en el que habita temporalmente durante un corto proceso de purificación espiritual. Pero no por eso desprecia la materia o el mundo no material. Por el contrario, respeta su cuerpo como un mecanismo útil para experimentar el mundo a su alrededor como la manifestación de una inteligencia superior. Así éste tratará de encontrar armonía dentro de sí mismo y frente a los demás también. La magia negra en su caso está revestida de materia. Su propósito es tener poder sobre el mundo material, sin importar las consecuencias. El mundo espiritual no es de interés para el mago blanco. Solo se conecta a él para llevar a cabo su voluntad en el mundo material. La conciencia de sus propios poderes usualmente supera al practicante de magia negra, aumentando inmensamente su orgullo egoísta. El mago negro se vuelve egocéntrico y tiránico. Su voluntad para él es ley. La única ley desafía a Dios y a la naturaleza abiertamente. Se convierte realmente en la encarnación del diablo y disfruta de su demoníaca identidad. También son clasificados en esta categoría los satanistas y demonologistas. Sin embargo, el hechicero puede ser clasificado como mago, aunque su conocimiento de magia práctica es usualmente extenso. Rara vez tiene un verdadero entendimiento de las leyes cósmicas. Es esencialmente un empírico que usa métodos de magia sin ninguna base teórica. Por esta razón, su tipo de magia es generalmente intuitivo y no intelectual. Cuando fracasa, lo que muy a menudo pasa en los magos negros es precisamente debido a su ignorancia acerca de las leyes naturales. El doctor brujo africano, el chamán, el brujo de la aldea y el aborigen australiano son hechiceros en lugar de magos. Hay otra diferencia importante entre el hechicero y el mago negro. El hechicero es por lo general una persona honesta que trata de desarrollar sus dones naturales para ayudar a los demás. Cuando causa daño trata siempre de encontrar una excusa para sus propios trabajos negativos. El mago negro no necesita excusas. Su propósito es el poder personal y podría no importarle pisotear a alguien con tal de obtener lo que quiere. Por consiguiente, de esta forma, la magia negra puede definirse como un esfuerzo del mago por hacer su voluntad a través de su conocimiento de las leyes naturales, no importando las consecuencias que pudieran suceder. Es también un intento por ejercer la voluntad sobre la naturaleza y el cosmos, e incluso establecerse como una especie de dios en la tierra. El mago negro puede ser clasificado como malo ya que es resultado de un excesivo orgullo y codicia por el poder. La diferencia entre magia blanca y magia negra es claramente postulada por dos de las más famosas leyes mágicas. Si no oyeres a nadie, haz tu voluntad, dice el mago blanco. El mago negro altera este dictamen significativamente y dice, haz tu voluntad será la única ley. A primera vista parece que el mago negro se divierte más que su cauteloso hermano, y es que en realidad su orgullo y arrogancia finalmente lo llevan a la ruina. Y tarde o temprano se da cuenta de las consecuencias de su búsqueda. Debe inevitablemente pagar a la naturaleza por sus excesos, y la única forma de hacerlo podría ser la desintegración espiritual, ya que la existencia está en la mente, en el espíritu, y es la existencia de su mente, su ego, su ser espiritual, lo que el mago negro está arriesgando constantemente, el principio divino que lo creó. Aquello que te comento obedece a tratados antiguos de magia que siempre es interesante repasar algunos parajes de estos libros, con sus explicaciones tan importantes y tan entretenidas para analizar a veces. Hechizos poderosos hasta el día de hoy existen. Incluso hay algunos que son para matar y tratar con entidades demoníacas. Por ejemplo, está el de cocer un sapo para matar a alguien en un plazo no superior a 24 horas. Y otros también benéficos como para curar el cáncer de un paciente casi terminal. Se nos va haciendo algo largo este episodio, así que vamos a dejar para la segunda parte el tema de la magia del caos, que es un tema extenso y que requiere sin duda su capítulo de forma íntegra. Agradeciendo también por haberme escuchado en este podcast durante este presente año y cerrando esta temporada de la Orden de Valaquia.
te pedimos que te suscribas y des like si es que este contenido te está gustando. Eso ayudaría mucho al canal. También voy a dejar los enlaces en donde puedes hacer tus donaciones, tanto por PayPal como también por tarjetas de crédito y débito. Así que sin más que agregar, esto fue la Orden de Valaquia. Hasta pronto.